6 de la mañana con 35 minutos. Abrimos nuestro segmento de entrevistas este jueves, el 12 de septiembre. Nuestro primer invitado, Javier Bertucci, presidente de la organización Esperanza por el Cambio. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. gracias a ti. Luego de varios meses, ha dicho que no se ha ido, que no regresa porque nunca se fue. Sí. Comenzó una gira por 8 estados y también ha participado en algunas opiniones con respecto al tema que hoy ocurre en Venezuela, con el diálogo, con el proceso de negociación política en el país. Ha dicho que es necesario un gran acuerdo nacional. Y hay una frase que ha destacado dentro de las últimas alocuciones: no se puede hundir el barco por cambiar al capitán. ¿Cómo desde Esperanza para el Cambio se está haciendo, o cuál es la vía que Esperanza para el Cambio está proponiendo en una solución al conflicto político en el país? Que por una parte vemos la importancia que el respaldo internacional tiene hacia la oposición venezolana y el rol que está jugando en todo este proceso. Y también por otra parte estamos viendo un Estado venezolano muy cerrado a la posibilidad de unas elecciones presidenciales que algunos consideran, según especialistas, según la oposición venezolana, según algunas opiniones incluso en las redes sociales, es la única vía para lograr un cambio político en Venezuela. Sin lugar a dudas, el asunto del diálogo o de la negociación, hablemos mejor de una negociación, para resolver el conflicto interno que tenemos en el país es indispensable y en este momento más urgente que nunca, ¿no? El pueblo común, el más golpeado, creo que es el primero en tomar en consideración para sentarnos en una mesa y buscar una vía, una ruta que se pueda cumplir, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, de un cambio de gobierno. Tiene que pasar por un cambio de gobierno necesariamente, porque el gobierno ya ha demostrado que no tiene la capacidad de enfrentar esta crisis y mucho menos vencerla. Una crisis que se acentúa ahora con sanciones, aparte de las malas políticas aplicadas por el gobierno, la cual nos metieron en esta crisis, pues ahora se acentúan con sanciones que impiden la rectificación del gobierno, si es que quisiera hacerlo. Pero como un cambio de gobierno, entendiendo que Nicolás Maduro fue electo presidente el 20 de mayo de 2018 y que además Esperanza por el Cambio participó en ese proceso, ¿cómo entender y cómo venderle a ese sector político de la población? Hay que hacer un cambio de gobierno, primero con una organización que participó en un proceso que llevó a que Nicolás Maduro fuera presidente y que hoy pide que no puede seguir siendo presidente. No, definitivamente, mi opinión, 6 años en el poder, mantenerse en él, Carlos, brillante. Tratar de quedarte 6 años más es estúpido, o sea, en las condiciones en que está. Entonces yo creo que entendiendo la situación del país. Pero la situación en la que está es distinta a la del 20 de mayo de 2018. Peor, porque las sanciones han sido más rígidas y definitivamente el gobierno está hundiéndose cada vez más en la ineficiencia porque no puede salir de la crisis y no tiene cómo hacerlo. Entonces, pensando en 30 millones de venezolanos, Carlos, de las personas que están sufriendo la peor crisis de la historia, yo como líder, si realmente soy un líder, si realmente amo mi país, debería buscar la salida que pasa por unas elecciones presidenciales que permita un cambio en el país. Entonces estoy hablando aquí no de las situaciones constitucionales o los orgullos personales, estoy hablando de la verdadera figura de un líder que cuando ve un pueblo y ve su incapacidad para poder ayudar a ese pueblo, debe de poner su actitud, debe de poner su orgullo y decir, mira, bueno, vamos con una solución porque nos estamos hundiendo todos en esta crisis y no la puedo sacar adelante. Tengo sanciones, tengo unas restricciones diplomáticas, no estamos produciendo nada en el país, acabamos con el aparato productivo del país y definitivamente no puedo salir de la crisis. Por esa razón vamos a sentarnos, vamos con una ruta que podamos cumplir y vámonos a unas elecciones que permita que el país agarre un rumbo de desarrollo y podamos en un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso tenemos que hacerlo por el país. Pero el Ejecutivo sostiene, y sobre esto también quisiera consultarle su opinión, el Ejecutivo sostiene que la situación económica del país y la situación social que se vive en el país es consecuencia de un proceso orquestado internacionalmente, tanto desde Estados Unidos como desde países contrarios a la corriente política del gobierno venezolano. Y hay una declaración que ayer destacaba, decía Nicolás Maduro que Michelle Bachelet tenía envidia de la revolución bolivariana. ¿Cómo toman ustedes esta realidad que sostiene el gobierno venezolano de que todo lo que hoy ocurre en Venezuela es consecuencia de un plan internacional? No, bueno, hay que vivir aquí, Carlos, y hay que tener no tanto tiempo, unos añitos aquí para saber que la crisis que tenemos hoy a nivel económico y social es como consecuencia de malas políticas económicas y sociales aplicadas al país, como gobierno hablando. Ahora, que las sanciones vienen y acentúan la crisis, es verdad. Y que el pueblo común es el más golpeado, también es verdad.
Ahora bien, no puedo atribuirle la crisis a unas sanciones. Le debo atribuir la crisis a un gobierno que no supo manejar sus políticas económicas y que nos metió en esta profunda crisis en este momento acentuada por sanciones. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer el gobierno? No puede rectificar porque las sanciones se lo impiden. Está cercado y no puede hacer, prácticamente no puede hacer ninguna rectificación. Lo mejor en este punto es que lleguemos a una mesa, entendamos la situación que vivimos como país y como verdaderos líderes y entendamos que por ese pueblo desprotegido, desesperado, sufriente que tenemos ahora, pues lleguemos a un acuerdo que podamos desembocar o desenlazar con unas elecciones que nos permitan el cambio. Y cuando digo que nos permitan el cambio, tú sabes, todo este proceso, el cambio del CNE, estoy hablando de un CNE que produzca esta clase de... Que genere confianza. De confianza al electorado y que nos asegure que se traduce en la mayoría o en el resultado de la mayoría, ¿no? En esta negociación, todos estos son puntos que pide la oposición venezolana. Renovación del CNE, elecciones presidenciales. ¿Qué se le entrega al gobierno en una negociación como esta? Se pide la salida del presidente, se pide este proceso de elecciones, se pide esta renovación, pero ¿qué se le puede ofrecer en una mesa de negociación al gobierno para que acepte un escenario como este? Mira, en primer lugar, tenemos que dejarnos de retaliaciones, ¿no? No podemos sentarnos en una mesa a decir, vamos a sentarnos, pues yo quiero tu cabeza. Yo voy por tu cabeza y vamos a empezar a perseguir todo el mundo. Pero pedir las presidenciales es pedir la cabeza. Bueno, pero es que tú tienes que hacer un gran acuerdo. En un gran acuerdo, la pacificación de lo que podría ser un nuevo gobierno tiene que estar incluida. O sea, si tú me dices a mí que tú me vas a perseguir, y me estás diciendo que vayamos a elecciones, yo mismo te digo que no. O sea, yo te voy a dar la herramienta para que tú me persigas después. No lo voy a hacer. Entonces tenemos que pasar, repito, por entender que son 30 millones de venezolanos los que están necesitando una salida y no dos grupos, ¿entiendes? Que se miden fuerzas, se pelan los dientes, se dicen tú eres esto y yo soy aquello. No, yo creo que ese tiempo de ese lenguaje violento y ofensivo tiene que cesar y tenemos que ponernos en serio con lo que puede ser una negociación que permita esta transición. Llámala como tú quieras, pero este cambio que todos necesitamos por un pueblo, Carlos. Tenemos que pensar en un pueblo. Y si estos líderes no piensan en un pueblo, no son líderes. El líder que no piensa en su pueblo no es líder. ¿Y cómo venderle al pueblo que quienes generaron esta situación en los últimos 20 años son parte de la solución? Porque también es un tema. Si vamos a una negociación que lleve a que el gobierno venezolano abandone el poder, pero tenga participación política, ¿cómo venderle al venezolano que hoy dice el gobierno es responsable de todo por sus malas políticas, que el mismo gobierno va a ser parte del nuevo gobierno que va a solucionar? Mire, yo no creo que tenemos que llegar al punto de que el gobierno sea parte del gobierno. Sencillamente llegar a elecciones y que sea el pueblo el que decida quiénes son sus nuevos líderes para dirigirlos. Y eso es fundamental. Ahora bien, que ellos puedan participar. Que vengan otras elecciones, Pero sigue ellos puedan habiendo participar. participación. Hay 20 gobernaciones Claro, en manos del oficialismo, hay más de 300 alcaldías en manos del oficialismo. Y eso es una realidad que hay que Participación. enfrentar. Es una realidad que hay que enfrentar. Ellos van a continuar ahí. Entonces no puede ser un gobierno que venga a romper más o a hacer una ruptura más profunda de la situación social, sino que venga a trabajar. Es que tenemos que ponernos de acuerdo para trabajar por el país, Carlos. Tenemos que dejar lo que es las venganzas, las retaliaciones y todo. Tenemos que ponerla a un lado y tenemos que centrarnos en un pueblo, te repito, que está sufriendo y que necesitamos darle un futuro, no solamente para nosotros, que somos relativamente jóvenes, sino hijos, nietos, bisnietos, o sea, y el retorno de más de 4 millones de venezolanos que quieren, el 95% quiere regresar a su país. Ayer una parte importante de este proceso político dio un paso en una dirección distinta a esta, según algunos especialistas. Ayer en la Organización de Estados Americanos, 12 países avalaron el llamar al órgano de consulta para la activación del TIAR, que ha sido un mecanismo bien polémico porque ha generado hasta divisiones internas en la oposición. Y le consulto de Esperanza para el Cambio cómo reciben esta vía que algunos consideran va en contra de la negociación, va en contra del diálogo y va más por un proceso que amplíe la participación de la comunidad internacional con dos vertientes, de cooperación o de intervención. Mira, el punto de intervención es muy remoto. Hay que ser muy claro con la población. No levantar falsas expectativas. Una de las cosas que nos ha hecho daño como oposición son las expectativas que no se cumplen en el tiempo y que el pueblo cae en una depresión y una frustración peor. Entonces yo creo que tenemos que ser muy claros que este órgano de consulta empezó un proceso
dejarlo claro. Y segundo, no necesariamente tiene que llegar a la parte militar o una invasión militar. Ellos tienen muchos más acciones que tomar dentro de este tratado y que yo personalmente creo que eso jamás va a llegar a ese punto. Entonces, generar esa clase de esperanza en alguna gente diciéndole que va a venir una intervención que ahora sí, esto es seguir jugando con el pueblo. O sea, me parece que eso no, o sea, en este momento no estamos para juegos. Pero si esa es la vía, y lo vamos a consultar en la siguiente parte del espacio, hablando también ya de oposición y cómo hacer frente a esta situación a un bloque unido que en este caso es el gobierno venezolano. Si esa es la vía que el resto de la oposición decide, Esperanza para el Cambio se suma. Estamos conversando con Javier Bertucci, presidente de Esperanza para el Cambio, 6 de la mañana con 45 minutos. En la siguiente parte vamos a dar lectura a sus comentarios. Recuerden, @primera página, etiqueta también ya disponible para ustedes.